Mérida es una ciudad que se caracteriza por su arquitectura modesta y sencilla, pero sobre todo es reconocida por sus materiales constructivos propios de la región que la hacen verse como una gran mole blanquecina, que resalta aún más la iluminación del sol, aspecto que le ha valido el sobrenombre de Ciudad Blanca. Se ha pensado también que aquella modesta sencillez que viste a Mérida se debe en buena medida a varios factores, entre los que se encuentran la influencia de los franciscanos, la exigua estructura urbana con calles estrechas y la remembranza de algunos antiguos pueblos castellanos andaluces en la memoria de quienes lo construyeron. Cabe mencionar que Mérida cuenta con un gran número de centros históricos. Uno de ellos es el que está ubicado en la calle 63 a un costado de la Plaza Grande en el centro, llamada la Casa de Montejo. Hablaremos un poco acerca de ella. Luego de la fundación de la ciudad de Mérida en 1542 y de nombrada sus primeras autoridades, se hizo el reparto y adjudicación de los solares entre vecinos de acuerdo con el plano propuesto por el adelantado Francisco de Montejo, quien reservó para sí toda la manzana del costado sur de la plaza. Poco tiempo después, Francisco de Montejo, el Mozo, por órdenes de su padre, construye lo que sería la morada de los conquistadores, obra que concluye en 1549, siendo precisamente el hijo del conquistador quien habita principalmente la casa, pues el adelantado fallece en el año de 1543 en España. Con la muerte del conquistador y la casa queda en propiedad de sus hijos, y al fallecer su viuda doña Andrea del Castillo adquiere el predio. Antes de fallecer, doña Andrea establece en su testamento que la casa no podrá ser vendida sino transferida a su descendencia, instituyéndose así el mayorazgo de los Montejos sobre la casa, que habría de durar hasta febrero de 1832, pues después de pasar la casa en propiedad de la descendencia de Juan Montejo y del Castillo, en 1571 pasa a la descendencia de su hermana Francisca de Montejo, y en el año ya citado la adquieren por breve tiempo, primero la señora Teodosia Robertos y luego el señor Pedro Casares y Armas. En fecha no precisada, posiblemente a fines de 1839, la casa la compra el señor Simón Peón y tras su fallecimiento en 1869 queda en propiedad de su esposa y luego de su hijo José María Peón Loza. En 1914 hereda la casa la señora María Eudidis Pelón, la cual estaba casada con el ingeniero Manuel Arrigunaga y Gutiérrez, quien en los primeros años del presente siglo reformó la fachada de la casa colonial, dejándola como hoy en día se puede observar. Otro centro histórico es el Centro Cultural de Mérida, Olimpo, ubicado en la calle 62, esquina con 61 en Mérida, Yucatán. Este espléndido edificio de imponente arquitectura contemporánea fue inaugurado como Centro Cultural de Mérida, Olimpo, el 6 de enero de 1999, para celebrar el 457 aniversario de la fundación de Mérida. Con la construcción de este recinto no solo se recuperó el encanto visual de nuestra Plaza Grande, sino también se brindó al público meridano y a los visitantes un espacio de esparcimiento donde es posible gozar de toda clase de manifestaciones artísticas, por ejemplo el teatro, la danza, artes visuales, ciencia y conferencias, así como talleres y otras actividades académicas y del quehacer cultural. Siempre estamos en busca de consolidar al Centro Cultural de Mérida Olimpo como un punto de encuentro entre el público y el artista, con el fin de promover, difundir y fomentar las artes en sus diferentes disciplinas y crear así conciencia cultural entre los meridanos.
Itzán se encuentra localizado al este del estado y aproximadamente a 42 kilómetros al sur de la ciudad de Mérida. Su nombre se interpreta como "aquí se sume". Su principal clima es cálido subhúmedo, con lluvias en verano y sin cambio térmico invernal bien definido. La temperatura media anual es de 25.4 grados Celsius. En el centro de esta localidad se encuentra localizada la Capilla Santiago Apóstol, que es una de las 3 capillas que se pueden encontrar en esta localidad. De igual manera, existen 2 capillas más. Una que lleva por nombre la Capilla de la Virgen de Guadalupe y la segunda, la Capilla de la Santa Cruz. En el centro de la localidad de Itzán se encuentra un monumento en honor a Felipe Carrillo Puerto, que en 1923 fue gobernador de Yucatán y es reconocido por sus grandes obras sociales hacia Yucatán. Incluso en esta localidad podemos encontrar una escuela preescolar que lleva por nombre Felipe Carrillo. De igual manera, cuenta con un palacio municipal, el cual está conformado por el registro civil, el centro de cómputo, la biblioteca, la comandancia, entre otras oficinas. Bajo los corredores del Palacio Municipal se hacen festividades, por ejemplo, el Día de las Madres, 20 de noviembre, entre otras. Una de las fiestas más importantes y tradicionales de esta localidad es la tradicional fiesta de toros, que se hace en honor al Cristo de San Román para el mes de septiembre. Esta localidad cuenta con un parque infantil, que por lo general los sábados y domingos se encuentra repleto por niños. Esto se debe al catecismo que se realiza los sábados por las tardes, y en el caso del domingo, pues al mediodía se hace misa de niños. Últimamente, el gobernador Rolando Zapata Bello llegó a esta localidad para inaugurar la cancha de usos múltiples, que se encuentra localizada al sur de esta localidad. Los pobladores de esta comunidad tienen un sustento económico gracias a las milpas, debido a que en ellas se producen naranja dulce, naranja agria, limón, mandarinas, entre otros cítricos. En conclusión, puedo decir que esta comunidad es rica en cítricos debido a la gran cantidad que se produce en estas milpas. Territorio fundado hacia el año 550 después de Cristo por los tzáes, quienes se asentaron en las planicies del norte de la península de Yucatán y de quienes destacan sus edificios y la red de caminos Zagbés. Los primeros pobladores de Izamal fueron gente de poder religioso, político y económico sobre el vasto territorio del Mayab. Entre sus personajes destaca Itzarná o Sarnaé, de origen mítico y de gran sabiduría. Instructor, maestro y sacerdote de los mayas, su nombre significa rocío que desciende del cielo, y en su honor este lugar lleva su nombre. Antes de la llegada de los españoles, este territorio estaba rodeado por 12 pirámides. Actualmente solo prevalecen 5. Por ello es que se le conoce como Ciudad de los Cerros, así como la Ciudad de las Tres Culturas, pues en ella se combinan en total armonía rasgos de su pasado prehispánico, del periodo colonial y de la época contemporánea. Izamal fue abandonado por razones hasta hoy desconocidas al fin de la época posclásica, en el siglo XV, a pesar de haber sido el centro ceremonial más importante de toda la región maya,
así que cuando los españoles llegaron al lugar, se hallaba prácticamente deshabitado. La importancia de la ciudad motivó a los conquistadores la construcción superpuesta de un gran y hermoso convento franciscano, utilizando para ello los materiales de una de sus 5 grandes pirámides. El obispo de Yucatán, el fraile franciscano Diego de Landa, vivió en esa ciudad hacia 1575 y fue quien dirigió la construcción del convento y trajo la imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción, Nuestra Señora de Izamal, coronada reina y patrona de Yucatán por decreto pontificio en el año de 1949. En los alrededores de Izamal se fundaron diversas haciendas ganaderas que durante el México independiente pasaron a ser parte del conjunto de haciendas que integraron la agroindustria nequenera vigente durante un siglo y medio. El 4 de diciembre de 1841 obtiene el título de ciudad. Izamal fue declarado desde el 2001 como el primer pueblo mágico de México por su trascendencia histórica, belleza excepcional y cultura viva. El conjunto conventual, conocido también como el Santuario de Nuestra Señora de Izamal, fue construido sobre las ruinas de un adoratorio maya llamado Papolchac entre 1553 y 1561 a instancias de Fray Diego de Landa. Dichas construcciones se componen de 3 rampas orientadas hacia el norte, sur y oeste que sirven de acceso al atrio, sitio cerrado con sus 75 arcos que conforman un corredor impresionante que encierra una explanada de 7.806 metros cuadrados. Sus dimensiones, por supuesto, lo colocan como el más grande de América Latina y el segundo más grande del mundo, solo por detrás de la Plaza de San Pedro en Roma. En este lugar el Santo Padre Juan Pablo II ofició una memorable celebración religiosa. La ciudad en sí es la que conserva una mayor unidad estilística y un acentuado sabor de grandiosidad en la península. Cada esquina posee nombres de acuerdo a hechos históricos que ahí se suscitaron y están representadas con placas. Sus casas son de elevados paramentos con amplias ventanas enrejadas y puertas verticales. Toda la ciudad está pintada de amarillo y blanco por voluntad de autoridades y vecinos, color que le favorece en las puestas de sol. Actualmente es la ciudad más antigua de la península de Yucatán. El centro de Izamal, su importancia, llevó a que se edificaran desde muy temprano portales de peregrinos en un costado sur, anexo al convento, y sobre el oriente un gran arco de acceso sobre el cual denominado Camino Real que comunica con Mérida. No es sino hasta el siglo XIX que se construyeron portales trilobulares y de medio punto en el sector norte. El Palacio Municipal originalmente formaba parte de un conjunto mucho mayor construido sobre un basamento prehispánico. Fue edificado a finales del siglo XVIII por el subdelegado de la Intendencia, don Manuel Antolín, con dinero y fajinas de los indígenas. Cuenta con una crujía de cuartos orientados de norte a sur y otra crujía de oriente a poniente en el lado norte. Al frente, una galería originalmente de 9 arcos de medio punto, a excepción del central que tenía un pequeño conopeo. Le fue suprimido uno de sus arcos en las modificaciones de los años 70 del siglo XX. La Plaza Samná, localizada al norte del convento franciscano, a partir del siglo XVI se le conoce como Plaza Principal. En su costado sureste, adosado al convento, se construyó el portal, los peregrinos y un arco que atraviesa la calle 31. A partir de 1898, por acuerdo municipal, se impuso a esa explanada el nombre de Plaza de Samná, en recuerdo al sitio donde estuvo la plaza ceremonial de la ciudad fundada por Samná. Plaza Crescencio Carrillo y Ancona. Esa explanada al poniente del convento tenía por límites en la época maya a los edificios conocidos como Jumpintoc, Papolchac y Cabul.
aparte de la estructura que sirve de base al Palacio Municipal. Desde la colonia fue llamada Plaza Menor o de Indios, es de menores dimensiones que la plaza principal. En las ferias de antaño, ahí se vendían caballos, mulas y además piezas de carga. Al poniente de dicha placita, como también se le llamaba, se hallan las casas reales, que con el tiempo y algunas modificaciones hoy conforman el Palacio Municipal. Pirámide Kinichkakmo. En honor a un dios maya, el nombre se estructura de la siguiente manera: Kin, que significa sol; Ich, que quiere decir cara; Kak, fuego; Mo, guacamaya. Esto es guacamaya de fuego con rostro solar. Kinichkakmo es una de las más grandes pirámides, pues además de su gran altura, su ocupación es de la medida de toda una manzana con 700.000 metros cúbicos. Pirámide Tuul el Conejo. Fue explorada en 1994 cuando se determinó que constaba de 3 etapas constructivas, siendo la más temprana una pequeña plataforma rectangular de 3 metros de altura con muros verticales formado por grandes piedras labradas y esquinas con ángulo recto. Pirámide Jabuk. Su nombre significa vestido de agua, ya que su nombre está compuesto por Buk, que significa vestido o vestir, y Ja, que significa agua. Esta es una estructura formada por una plataforma de 90 metros por un lado y 3.80 metros de altura, sobre la que se encuentra una plaza de 30 metros de largo por 25 metros de ancho, delimitada por 4 edificios. Pirámide Tzamatul. Es la segunda construcción más grande e importante después de Kinichkakmo. Su nombre significa el que recibe o posee la gracia del cielo. Era un templo dedicado a Sarnath. Fue construida entre los 300 y 600 de nuestra era. Mide 22 metros de altura. Otra pirámide de gran extensión en la ciudad es Chaltungha, Agua de Laja, pero de la cual existen pocos datos históricos. En las calles destacan otros monumentos de personajes ilustres como el de Ricardo López Méndez, nacido en Izamal en 1903 y conocido como El Bate. Este personaje fue un letrista de compositores populares en México. Entre sus obras escribió el Credo Mexicano y los poemas En tu cuerpo, La imprenta en Yucatán y Voz en la piedra. También compuso la canción Amor, que ha sido interpretada por Luis Miguel. Otro personaje es don Crescencio Carrillo y Ancona, religioso, literato y magista nacido en Izamal en 1837. Sus trabajos estuvieron dedicados a la etnografía, arqueología, geografía e historia de los mayas. En 1884 restableció la Universidad Católica de Yucatán y 3 años después fue nombrado obispo. Tuvo una amplia producción en literatura, publicadas en revistas y periódicos como Izamal, un ensayo geográfico. Don Ramiro Briceño López, nacido en Izamal en 1916, fue un escritor, conocedor de la cultura y la historia de Izamal. Recopiló y escribió decenas de leyendas sobre la ciudad, además de biografías y otros ensayos. Varias de sus leyendas fueron publicadas en libros y revistas importantes en los medios regionales. Por último, la Biblioteca Pública Antonio Menéndez de la Peña fue creada en memoria de un reconocido educador de origen cubano que vivió, entregó su labor pedagógica y murió en Izamal a finales del siglo XIX. Izamal, sin duda alguna, desde tiempos ancestrales, títulos recibidos y calles tan peculiares, jamás puede pasar desapercibida en la historia de Yucatán y en la actualidad. El Cerro de Chilán González. A pesar de que Chilán González ha sido presa de un intenso saqueo, debido a que está ubicado dentro de una población moderna, situada aproximadamente 80 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, por lo que el volumen de sus edificios principales se ha reducido drásticamente y otros han desaparecido totalmente. Se pueden ver 2 pirámides o cerros, numerosas construcciones menores, con restos a veces casi imperceptibles, así como 2 estelas que
proporcionan información sobre fechas y sucesos relacionados con los gobernantes. Chilán González, uno de los más importantes sitios de la planicie de la región centro-norte de Yucatán, tiene vestigios arqueológicos que son conocidos para la arqueología maya desde hace más de 150 años. Cuando los viajeros John Stepetz y Frederick Catteworth dejaron testimonios escritos y gráficos sobre dicho lugar. No obstante, desde aquella época no se había realizado estudios sistemáticos de arqueólogos profesionales. Desde 2005, los integrantes del proyecto en Chilán González, Yucatán, han registrado numerosos sitios arqueológicos de la zona, particularmente en los alrededores, así como dentro de este municipio y de otros cercanos. Muchos de aquellos se componen de edificios muy importantes, pero también han sufrido un saqueo constante. Además del problema de la destrucción, en Chilán González hay condiciones que dificultan la labor de registros y medición, porque sus antiguas estructuras se encuentran en el interior de los predios de casas coloniales y modernas, ya sea en sus patios o debajo de las construcciones. Por esta razón, se iniciaron estudios de prospección arqueológica con el objeto de conocer las características y extensión que pudo alcanzar la ciudad maya. Los vestigios de Chilán González no solamente están compuestos por las dos pirámides o cerros que la mayoría de los habitantes de este pueblo conocen, sino que existen numerosas construcciones menores de las que aún se conservan restos, a veces casi imperceptibles. Chilán es mejor conocido en la arqueología maya debido a dos estelas, monumentos de piedras en los que se retrataba a sus gobernantes, que proporcionan información relativa a fechas y sucesos relacionados con ellos. Fray Diego de Landa hizo mención de numerosas estelas de este lugar que destacaban por su grande dimensión. De igual forma, se han encontrado numerosos monumentos de piedras y uno de ellos fue llevada al Museo del Mundo Maya. Motul, Yucatán. Llamada así en honor al sacerdote de nombre Sac Motul, su fundador. No tiene datos exactos de su fundación, aunque data del siglo XI. Perteneció a la provincia de Cpech antes de la conquista y después de esta perteneció al régimen de las encomiendas, entre las que se puede mencionar la de don Francisco de Bracamonte, en 1581. El desarrollo de la población comienza en 1821, cuando Yucatán se independiza de la corona española, el 10 de marzo de 1852. La población adquiere la categoría de villa y queda como cabecera del municipio. Felipe Carrillo Puerto fue un personaje revolucionario que destacó no solo en su estado natal, sino en todo México. Fue gobernador de Yucatán y dirigente del Partido Socialista en 1874 a 1924. Por ello se llama Motul de Carrillo Puerto. Entre sus sitios históricos se encuentra la casa donde nació Felipe Carrillo Puerto en Motul. Abre sus puertas convertida en un espacio museográfico que exhibe documentos, fotografías, libros y objetos personales del gobernante yucateco y es sede de diversas actividades culturales. Este predio, ubicado al poniente de la plaza principal de Motul, a unos pasos del mercado municipal, fue sede hasta hace algunos años de la biblioteca pública del lugar. Sin embargo, las administraciones municipales han decidido que este espacio podría aprovecharse mejor como museo y foro cultural. Al sur de la ciudad se encuentra el mayor
atractivo el cenote de Zambola. Se puede llegar a este sitio en calesas y descender a la gruta por una escalinata. El ambiente es limpio y muy recomendable. La iglesia de San Bautista fue construida el 2 de febrero de 1651. En esta se puede encontrar diferentes imágenes relacionadas con personajes religiosos, además de contar con amplias salas para diferentes servicios evangelísticos, que pueden suscitarse además de tener una extensa parroquia y un área para realizar deporte denominado campo eucarístico. También se pueden ver diferentes escudos de armas situados en diferentes partes de la iglesia. Además, alberga las imágenes del patrono de Motul, San Juan Bautista, San Juan Bosco y de la Virgen del Carmen, a quienes se les celebra mediante gremios y procesiones en determinadas fechas del año.